Bueno, vamos a reflexionar un poquito acerca de algo de lo que hemos estado hablando. Fíjese que ha sido tema últimamente en nuestras clases de líderes y también en nuestras pláticas cotidianas. Hay una palabra muy común que utilizamos en el ámbito cristiano y que necesitamos entender en su dimensión bíblica, porque esto es muy importante. ¿Qué es una fortaleza hablando espiritualmente? Hermana Melba, bendiciones, buen día, qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza en general, desde un punto de vista de palabras o de significados de palabras, es una barrera que está dispuesta con la finalidad de, por lo general, no dejar entrar al enemigo. Pero ¿sabe qué? También hay fortalezas que son prisiones, fortalezas que están construidas con la finalidad de no dejar salir. Y cuando hablamos de fortalezas en la escritura, estamos hablando de esa clase de fortalezas, fortalezas que son prisiones, fortalezas que nos encadenan y que nos impiden poder fluir como fluye un río, como fluye el viento, con naturalidad, con soltura, viajando en la dirección en la que Dios quiere que viajemos. Y esto es algo que se da en todos los ámbitos de nuestra vida, porque Dios, en su misericordia y por medio de la sangre de Cristo, ha restaurado en nosotros la capacidad para poder vivir las vidas plenas que Dios siempre quiso para nosotros. Vidas plenas que no vivimos, vidas plenas que fueron estorbadas o que fueron truncadas por el pecado de nosotros o por el pecado de alguien más, y que a final de cuentas rompieron nuestra posibilidad, nuestra capacidad de avanzar y de crecer. Entonces, vamos a la palabra. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este texto nos habla directamente de eso, de fortalezas que nos rodean y que nos aprisionan, fortalezas que se convierten para nosotros como hijos de Dios en bloqueos, vamos a llamarlo así para que podamos entenderlo. Son cosas que nos bloquean para poder fluir, para poder caminar. Hay fortalezas que nos impiden relacionarnos con otras personas, hay fortalezas que nos impiden triunfar en los aspectos de nuestra vida que para nosotros son importantes, tal vez en el trabajo, tal vez en los estudios, tal vez en nuestras relaciones personales, en nuestro negocio. A veces son fortalezas que nos impiden tener éxito en el ministerio al que Dios nos llamó, pero sobre todo, y más bien inmerso en todo esto, las fortalezas que el enemigo pone tienen como objetivo el impedirnos el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, el que ocurran las cosas que Dios quiere que sucedan en nuestras vidas. Y por eso, amados, yo les comparto el día de hoy lo que acabamos de leer en la palabra. Nosotros hemos sido armados. Armar a alguien es poner en sus manos un artefacto o una técnica o una capacidad para poder enfrentar y vencer a un enemigo. Las fortalezas como tales, desde el punto de vista espiritual, son cuestiones que nacen, déjeme decirle, esto es muy importante que usted entienda lo que le voy a decir ahorita, porque a veces no lo entendemos y eso es lo que hace que no podamos triunfar contra las fortalezas. Las fortalezas espirituales nacen en el alma, nacen en la mente. El sitio donde las fortalezas se desarrollan en nosotros es nuestra mente. Cuando nosotros creemos que Dios hace las cosas y que Dios es poderoso y que Dios tiene el control de nuestras vidas, entonces esas fortalezas no tienen efecto. El problema es cuando nosotros creemos algo
que no es cierto, que no es lo que Dios quiere. Porque le voy a decir una cosa, Dios invariablemente quiere que nosotros tengamos plenitud. A veces la plenitud que Dios ha establecido para nosotros no es lo que nosotros pensábamos que debía ser, ¿verdad? A veces sí sucede que nosotros neciamos y tenemos la intención persistente de crecer o de caminar en una dirección que es contraria a lo que Dios quiere. Entonces ya no estamos hablando de una fortaleza, estamos hablando de la guía de Dios. Pero cuando nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros, cuando conocemos la palabra, cuando tenemos bien clara cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sea porque nuestras vidas están en una dirección que el Señor ha marcado muy claramente en su palabra para todos sus hijos, o bien porque específicamente Dios ha hablado a nuestras vidas y Dios nos ha mostrado y Dios nos ha enseñado y nos ha dejado entender qué es lo que Él quiere para nosotros de manera específica, sea cualquiera de los dos casos, en cualquiera de ellos, lo importante es que nosotros en ocasiones sabemos positivamente cuál es el camino que Dios quiere para nuestra vida y no podemos seguirlo. Yo creo que a usted le ha pasado que tiene una relación personal, puede ser con su esposo, con su esposa, puede ser con sus hijos, puede ser con algún amigo, alguna amiga, alguna persona, y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y por más que tú dices es que las cosas deberían ser diferentes, no lo son. A veces es porque tú sabes positivamente que Dios te dio un trabajo o un negocio y que tu trabajo o tu negocio no prospera, no funciona y tú sabes que tienes que hacer cosas y no las haces. A veces incluso es una situación muy personal. Tú sabes que tienes cosas que hacer, tú sabes que tienes metas que cumplir y no las cumples y una cosa te estorba y otra y otra y otra. Y llega un momento en el que ya no es solamente un estorbo casual o una circunstancia que nos rodea, sino que entonces empiezan a nacer en nuestra mente el pensamiento, la idea de que no podemos, la idea de que es imposible, la idea de que los obstáculos son mayores que el propósito de Dios en nuestra vida, que las cosas que nos rodean nos rebasan y no tenemos ninguna forma de vencerlas. Y cuando eso sucede en nuestras vidas, por ejemplo, cuando tú dices, yo me propongo firmemente que este año voy a pagar todas mis deudas y ya no voy a deberle nunca más a nadie. Pero termina el año y sigues debiendo hasta el último quinto de tu aguinaldo, ¿verdad? O probablemente tú dices, es que este año o este mes sí voy a bajar de peso y voy a cuidar mi cuerpo y me voy a sentir mejor, y pasan los años y sigues cada vez peor, cada vez más cerca de la muerte. Todo eso, amados hermanos, son fortalezas que en nuestra mente el enemigo va a estar continuamente tratando de mantener levantadas. Las fortalezas no las levanta el diablo, pero las mantiene levantadas. Las fortalezas las levantamos nosotros. Las fortalezas son producto de un pensamiento en el cual no está involucrada la inconmovible fe del que cree que Dios nos ayuda en todas las cosas. Y todos hemos pasado por ello. Todos hemos establecido y levantado esas fortalezas a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios, como le leí ahorita en este primer verso que le comparto, según a los Corintios 10:4, que ya lo habíamos leído, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Armas. Un arma es un artefacto, como ya le dije, que sirve para presentar batalla en contra de algo o alguien que se nos está enfrentando. En este caso, las armas, es decir, las cosas que Dios nos da para enfrentar estas batallas, son reales y son objetivas. No son carnales, es decir, no están hechas de cosas materiales. Mire, déjeme dar un ejemplo de a qué me refiero. Yo he llegado a hogares de personas que dicen profesar el cristianismo. No estoy juzgando, yo no estoy diciendo que lo hagan o no, solo digo que yo no puedo saberlo, pero lo que sí sé es que hay un signo ahí muy raro de algo que no está bien claro, y es el de que esa gente, que tal vez en algún momento vino de alguna religión en donde se practica la idolatría, en donde se tienen imágenes u objetos que se consideran sagrados o poderosos, ahora ha sustituido en sus altares una imagen, cualquiera que ésta sea, de la religión que sea, por una Biblia. Me refiero al objeto, al libro. Una Biblia
que incluso a veces está abierta en una página específica, en el Salmo 23, en el Salmo 92, en Juan 3, vaya usted a saber, depende de cada persona. Y la tienen físicamente ahí en un nicho, en un lugar de privilegio, abierta en una sola página, lo cual evidentemente quiere decir que nadie la lee, y ellos consideran que ese objeto es una forma de protección o es un arma para protegerles de los ataques del enemigo, de los ataques de otras personas que no son buenas, que no son bien intencionadas. Pero ¿sabe qué? Esa Biblia abierta en una página señalada es una fortaleza, o más bien es la expresión física de una fortaleza en el alma y en la mente de estas personas que no han entendido que la verdadera arma en contra del enemigo, si hablamos de la palabra de Dios, es la palabra que vives día tras día, no la que está escrita. Ni siquiera la que lees, si la lees y no la haces, sino la que vives. La palabra de Dios que tú vives cotidianamente. Dijo alguien alguna vez que es mejor conocer muy poco de la Biblia, pero vivir todo lo que conoces, que conocer mucho de la Biblia y no vivir nada de lo que conoces. Y esto es cierto. Cuando nosotros hacemos de la palabra de Dios una forma de dirigir cada acto de nuestras vidas, entonces estamos ejerciendo una de las armas de Dios, en Dios, para poder derribar las fortalezas. Porque la palabra de Dios a mí me dice, es que tú tienes una promesa. La promesa que tienes hoy es que si tú te esfuerzas y eres valiente, el Señor va a ir contigo a donde quiera que vayas. Eso es una promesa de Dios. No sirve de mucho que yo la conozca de memoria o que me sepa la cita. Está en Josué, ¿verdad? En Josué 1:9. ¿Qué caso tiene que me sepa la cita si no la hago mía? Y cuando camino, voy con la convicción, con la certeza, con la fe inconmovible de que Dios está conmigo. Hay promesas de sanidad, promesas de prosperidad, no riqueza, que no es lo mismo, ¿ok? Ser próspero es que te vaya bien en todo lo que haces. De prosperidad, de salud, de victoria sobre las batallas contra el enemigo, de éxito en el ministerio al que Dios te ha llamado, de vida. Hablábamos de que nuestra batalla entonces es una batalla que se pelea con armas que están basadas principalmente en las promesas de Dios. Nuestra batalla no está planeada de acuerdo con la forma de luchar de este mundo. Esto es algo que tenemos que entender. Las estratagemas terrenales no nos van a funcionar porque tenemos que entender que atrás de situaciones terrenales, de situaciones que parecen ser de este mundo, se encuentran eventos espirituales que son los que hacen que nuestra mente se convierta en un camino para ser atacados y para poder ser incluso en muchas ocasiones anulados por el enemigo en las cosas que queremos hacer. Y nuestras armas, como habíamos dicho, no son físicas, porque la guerra es espiritual, su naturaleza es espiritual. En lugar de armas como pistolas o tanques o espadas, dice la palabra de Dios que la armadura de Dios es, fíjese bien, hay una lista muy interesante, es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y el espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras armas. Estas son nuestras armas. Se las repito. Y luego le voy a dar la cita. Nuestras armas son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Vaya usted a Efesios 6, 14 al 17 y ahí va usted a encontrar esta palabra. Efesios 6, del 14 al 17. Déjeme leérselo completo porque vale mucho la pena. Deme un instante. Dice así, mire. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ceñirnos esta armadura? Así dice adelante: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es la forma de pelear las batallas de la fe. Esta es la forma en la que nosotros derribamos fortalezas. Nuestras armas, entonces, están claramente expresadas y por lo tanto entendemos que la fortaleza, la fuerza de la cual se desprende nuestra capacidad para triunfar sobre los ataques del enemigo, no son nuestras fuerzas, sino el poder de Dios, porque el plan de Dios es destruir las fortalezas espirituales que rodean nuestra vida y que han sido desarrolladas por nuestra mente imperfecta para que el enemigo tome lugar en nosotros, y por el contrario, al ser destruidas, el que toma el lugar en nosotros es el Espíritu Santo. Las fortalezas a las que nos enfrentamos las tenemos mencionadas en la Escritura también, porque dice, según a los Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquello que a nosotros nos hace acabar rodeados por fortalezas espirituales que nos impiden fluir son los pensamientos humanos, son las filosofías humanas, los conocimientos humanos ajenos a la voluntad divina y que nos hacen pensar incorrectamente acerca de las batallas, acerca de las circunstancias, acerca de las cosas que pasan con nuestra vida. Nosotros, con nuestra altivez, que la altivez quiere decir el creer que estamos más arriba de los demás o que nosotros somos quienes tenemos la razón en todas las cosas. Es algo que está centrado en nuestra propia persona y que nos da una falsa seguridad en nosotros mismos. Aquí, el cristiano, fíjese bien, imagínese este cuadro. El cristiano lleva su armadura, tiene sus armas espirituales y quiere conquistar su mundo, la parte del mundo que Dios ha puesto en sus manos para Cristo. Pero entonces se encuentra con obstáculos. El enemigo levanta guarniciones para que sea resistida la verdad a través de nuestros propios pensamientos, y de repente llegamos a orar por un enfermo y viene esa fortaleza y decimos, ¿y qué tal si no sana? Y vamos y tenemos un recurso económico que decimos, esto es lo que necesito para hacer la obra de Dios, y de repente digo, ¿y qué tal si no alcanza? O probablemente yo tengo una lucha personal que estoy peleando y de pronto me veo a mí mismo y digo, pero si no soy suficientemente fuerte, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente santo, ni tampoco soy suficientemente espiritual para poder vencer esta batalla, mejor me rindo y mejor me dejo llevar. Los argumentos sutiles de nuestra propia lógica son la herramienta más poderosa del enemigo para mantener las fortalezas que nos atan. El castillo lleno de, imagínense una especie como de prisión así enorme, que está levantado con murallas de avaricia, con murallas de orgullo, con murallas de lujuria, con murallas de falso amor, con murallas de mentira. Es decir, todas esas actitudes que forman parte de nuestra vida cotidiana son paredes que forman esa fortaleza que nos impide fluir en Dios. Y hasta arriba, en todo eso, está nuestro corazón. Un corazón que se siente el dueño de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de las cosas que nosotros hacemos. Y ese pensamiento es el que impide que le demos su lugar a Dios. Entonces, cuando todo esto está arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón, estas fortalezas se encuentran formando parte de nuestra vida, las promesas de Dios dejan de surtir efecto porque no las creemos en realidad, porque en realidad no estamos convencidos de que Dios puede hacer las cosas en nuestra vida. Nosotros oramos por el enfermo, pero nos prevenimos porque decimos, pues igual y no va a sanar, porque no le creemos a Dios. Nosotros oramos para que el Señor resuelva una situación,
pero ya estamos buscando la forma de salir adelante en la vida sin esa respuesta de Dios, porque no creemos firmemente que Dios nos va a responder. Entonces, nosotros así entendemos que todo aquello que nos aleja de la dependencia de Dios es lo que mantiene levantadas las fortalezas que encadenan, que aprisionan nuestra mente, nuestro corazón. Esto es algo que nosotros tenemos que entender. El Señor está edificando su iglesia, pero la iglesia no es la institución, la iglesia no es el edificio, ni tampoco la AR o la asociación o el grupo al que pertenecemos. La iglesia somos usted y yo. Y obviamente, si nosotros no llegamos a la cita con el arquitecto de la iglesia, que es Cristo Jesús, entonces la parte que a nosotros nos corresponde va a faltar y se va a retrasar el tiempo de Dios y se van a retrasar las promesas gloriosas que Dios tiene para este mundo, porque nosotros seguimos atrapados en nuestras fortalezas. Nosotros tenemos que romperlas por nuestra vida, por la de nuestra familia, nuestros seres queridos y también por la voluntad y la iglesia de Cristo. Tenemos que entender todo esto con toda seguridad, sabiendo que Dios tiene la respuesta y Dios tiene la salida a todo ello. Si tú hoy, en este día, reconoces en ti fortalezas, si reconoces en ti que hay partes de tu vida que en realidad no estás completamente seguro que Dios vaya a responder, en este momento entrégaselas al Señor. En este momento dile al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo te creo, aunque mi mente me grite lo contrario, yo te creo y por fe yo declaro que yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre de toda opresión, yo soy libre de toda cadena, yo soy libre de todo aquello que me impide fluir. Enséñame tus caminos, Dios. Enséñame tus caminos. Muéstrame cómo andar en tu amor, en tu voluntad. Ora a Dios y díselo: muéstramelo, Señor. Dame un corazón que esté entregado a ti y no a mis propios pensamientos, a mis propias ideas. Déjame acercarme a ti con libertad y déjame vivir la vida abundante, Señor. Ayúdame a vivir la vida abundante que tú preparaste para mí, no conforme a los deseos de mi carne, sino a tu voluntad y a tu corazón, Señor. Te lo ruego, Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.